Amén. Amén. Padre, por, por todo, Señor, lo que en tu palabra y sobre todo en nuestro corazón tú has escrito. Y así, Señor, como Pablo decía, si es que nuestra aclamación, si es que nuestro teruá, si nuestra Torá, si nuestro corazón no das el sonido correcto, ¿cómo saldremos, Dios de los cielos? ¿Cómo nos reuniremos? Y sobre todas las cosas, ¿cómo, cómo reuniremos lo que tú reúnes en el lugar y en el tiempo preciso, Padre? Por eso, bendito seas, porque en los cielos y en la tierra y con la sustancia, con el ejemplo, con la verdad que vino a este mundo y que vino con todo ese sonido para darnos el sonido correcto, pues Padre, bendito seas, porque eso llegó a los corazones y a las intenciones más profundas para albergar tu espíritu y como hoy, Señor, hacer de ese Cristo Jesús que hace 2000 años, Padre, confirmó toda su palabra, puede hacerlo, Señor, este día de la confirmación en nuestro corazón. Porque, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, qué mejor, Señor, que vengas a confirmarlo en tu morada. Y qué mejor, Señor, que vivamos el reino de Dios y su justicia en nuestra carne. Y qué mejor que nuestra carne, Señor, sea justamente la de tu corazón, la de tu fe y un corazón de carne, Padre, conforme al tuyo, en donde tú puedas sellar, en donde puedas hacer cuerpo, en donde, Señor, tu cuerpo pueda nuevamente levantar lo que levanta tu reino, lo que levantan, Señor, tus hijos, lo que levanta tu trono, y eso sea, Señor, un espíritu que en el nombre de Cristo Jesús, pues aclama, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aclama con fuego, que en el nombre de Cristo Jesús aclama con unidad, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aclama con unidad, para que, Padre, todo lo que hemos construido y todo lo que ha separado al hombre, pues Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ¿quién podría separarnos de tu amor? Y más bien que caiga, Señor, todas esas separaciones, todos esos alejamientos, y caiga Dios de los cielos, porque en cambio siga creciendo ese fuego, Señor, que seca, ese fuego, Señor, que hace polvo, ese fuego, Señor, que deja en la tierra lo que es ese polvo, Padre, para que ese siga siendo un barro y ese siga siendo, Señor, lo que es un lodo, del cual, Señor, ese sea hollado. En cambio, Padre, el poder de tu espíritu, el caminar de tu roca, nuestra redención, nuestra salvación, camine, Señor, hasta completar y esa sea nuestra alegría. Porque, Señor, ¿qué podría decirnos nuestra mente y nuestro corazón si en cambio, Padre, podemos decir, contigo hemos completado, y lo que hemos completado contigo, Padre de los cielos, pues eso se llevará esas aguas, esa sequedad, para traernos, Señor, nuevamente lo que completamos contigo, un nuevo mover. Y eso es alegría, Padre, porque eso no se detiene. El que se silencie, Señor, justamente el polvo, el que se silencie, Dios de los cielos de esta tierra, y que se are para que nuevamente, Padre, nos encuentres arando, alcanzando, Señor, a la semilla, caminando en tu reino, en tu justicia, y, Señor, llegando al encuentro más grande, que siempre, Señor, será el de tu propiciación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mm, estábamos comentando con Mía, bienvenida Adri, buenas tardes Daniel, qué gusto. Rocío, buenas tardes también, bendiciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo que estábamos preguntando es qué tal el ruido, porque después del sonido, después del teruá, después de la bendición del gozo, del júbilo, de la aclamación, de la piedra, del fundamento, de la roca viva, de la roca angular, pues uno ve hacia lo que hace Dios y uno también ve hacia lo que uno tiene que hacer o deshacer de las cosas que uno siempre va mirando. Entonces, el mundo hace ruido y con el ruido pues se generan muros y por eso la pregunta era, ¿qué tal los muros? Para ver qué tan fuerte está el teruá. Si uno ve los muros,
pues más fuerte es el Teruá. ¿Alguna pregunta? Erika, bendiciones. Bienvenida, Marquito, buenas sí. tardes. Sí, Adri, buenas tardes. Buenas tardes, Marquito. Saludos a todos, bendiciones. Sí, bastante ruido, Marquito, para, para opacar el sonido verdadero, sí, y ha habido bastante ruido, en mi caso. Ya, ya, correcto. Erika, ¿cómo está el ruido y cómo está el sonido? Pues ya se viene la época más ruidosa del año, ¿no? Que son todos de aquí en adelante, octubre, noviembre y diciembre, podríamos ponerlo así. Bendiciones, Marquito, bendiciones con todos. Eh, Ruido, sí, hay un poco, sí hay un poco, pero no mucho. Sonidos fuertes. Qué bueno. eh, la Amén. presencia del Señor es magnífica. Amén. Sí, sí, ha Amén. sido bueno todo este tiempo, sí, Marquito. Amén. Comentábamos con Mía y sí es importante hacer la aclaración. ¿Por qué nosotros tomamos el ejemplo o porque Dios nos permitió tomar el caso de los muros de Jericó? Entonces, el mejor, el mejor ejemplo de los casos de los muros de Jericó es el Yom Teruá, tanto en el pueblo de Israel como en esta mujer, ¿no? En Rahab. Y existió, de hecho, pasaron por el Yom Teruá, pasaron por el Yom Teruá. Y en medio de todo esto, pues Dios, la salida de Egipto, pues tenía marcado el Yom Teruá. Y de hecho, eso es lo que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico. Lo que leímos es lo que ya Dios les anticipa. Es decir, Dios les dice cuando entren a la tierra prometida. Así, ahí están las fiestas, ¿no es cierto? Cuando entran a la tierra prometida. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo? Está ubicándoles incluso ya el tiempo de la trayectoria. Es decir, que lo que Dios está haciendo, les dice, no voy a esperar 40 años, no voy a esperar 400 años, no voy a esperar, eh, no voy a esperar, no voy a esperar años para que suene el Yom Teruá, para que suenen las santas convocatorias. Así que les estoy dando porque eso va a suceder y porque eso sucedió. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, al mismo tiempo, Dios sabe que, Dios sabía que ellos iban a pecar. ¿Sabía o no sabía? Sabía. Entonces, ¿por qué les da? ¿Por qué les da estas noticias? ¿Por qué les da? Porque, porque obviamente eh, lo que Dios está haciendo es ya mostrándoles la trayectoria correcta. Y no importa que haya la trayectoria incorrecta. Lo que está mostrando es la trayectoria correcta para ellos, la que tenía que ser para ellos. Y para nosotros, la que tiene que ser para nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, toda la Biblia les dice, vea, cuando entren a la tierra prometida, todo el rato les dice cuando entren a la tierra prometida. Y nunca les menciona, ustedes van a pecar, no son los pecadores, van a quedarse 40 años, va a ser, y a pesar de que Dios sabía, ¿ya? Entonces, lo mismo sucede con el Yom Teruá. Así que, por eso la pregunta es, ¿qué significó el Yom Teruá para el pueblo de Israel? ¿Y qué significó el Yom Teruá para para la Rahab? Entonces, para el pueblo de Israel, el Yom Teruá significó, ¿qué significó? Significó ruido. No, ¿no es cierto? Entonces, y de todas estas cosas, entonces ya tenemos la posición de Dios. Ahora, ¿qué significó para estas personas? Y lo mismo que qué significa para nosotros. Tenemos dos acontecimientos de Yom Teruá. Tenemos el acontecimiento del día de Yom Teruá
y tenemos el acontecimiento de Rahab. ¿Cuándo se suceden estas dos cosas? Entonces, la aclaración vale porque los muros de Jericó no cayeron según la historia bíblica, no cayeron en el día de Yom Teruah. ¿Sí? Entonces, estos muros cayeron después, inmediatamente después de la Pascua. Entonces es interesante decir, ¿por qué cayeron después inmediatamente de la Pascua? ¿Y por qué sonó el Yom Teruah? ¿O por qué sonó el Teruah? ¿Ah? Entonces, ahí ya tenemos una pregunta, un Pero antecedente. yo pensaba que habían caído esos muros cuando gritaron. Eh, a, eh, a ver, Erika, perfecto, eso mismo es la aclaración, exactamente. Entonces, ahí tenemos algunas instancias y eso tenemos que irnos al libro de Job, ¿no es cierto? El libro de Job, de Josué, al libro de Josué, capítulo, capítulo 7. El capítulo 6, Erika, ahí vemos esta parte que es importante. Capítulo 6, verso 20. ¿Puede leerlo, por favor? El pueblo clamó y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió un gran clamor y el muro se vino abajo. La gente escaló a Ya, la ciudad, cada uno perfecto, frente. perfecto. Entonces, el pueblo, aquí podemos ver al pueblo, a los y a los sacerdotes principales, ¿no es cierto? Y podemos ver la trayectoria. ¿Qué pasó cuando el pueblo clamó, Erika? ¿Qué dice cuando el pueblo clamó? ¿Qué pasó? Se tocaron las trompetas. Se to- es decir, se tocaron las trompetas. ¿Qué pasó cuando el pueblo clamó y cuando se tocaron las trompetas? ¿Qué pasó, Erika? El muro se vino abajo, dice. ¿No dices? Entonces, Dice, hubo un gran es, clamor. entonces, exactamente. Entonces, sí, sí, todos, todos están de acuerdo con Erika o le vieron lo mismo que ve Erika, porque no dice, porque no es que no dice eso, ¿no? Sino que lo que le quiero hacer, lo que le quiero, lo que, la pregunta para todos es, ¿qué sucedió cuando gritó el pueblo? Lo mismo que para Erika. Dice, tocaron las trompetas. ¿Y qué sucedió cuando tocaron las trompetas? ¿Qué sucedió? Erika, no sucedió nada, O sea, ¿no? No sucedió nada. no, pero el pueblo sí se puso en clamor. Eh, espera eso, entonces, por eso, mire, por eso tenemos que ver, de ahí tenemos que hacer la retrospectiva. Cuando el pueblo gritó, no sucedió nada, ¿de acuerdo? Cuando tocaron las trompetas, no sucedió Ah, nada. Hasta ahí estamos, ¿sí? ajá. Esto es muy importante porque tenemos que hacer mención. ¿Cuántas veces el pueblo gritó? Hacia atrás. ¿Cuántas veces gritó? 7 veces era. 7 veces. Entonces, 7 veces. ¿Quién da más? ¿Cuántas veces gritó el pueblo? Entonces, gritó 7 veces, o por lo menos 7 veces, y no sucedió nada. Vamos con las trompetas. ¿Qué sucedió con las trompetas?
¿Cuántas veces sonaron las trompetas? Porque también las trompetas y los shofares, ya los shofares. ¿Qué sucedió? ¿Cuántas veces sonaron los shofares, las trompetas? ¿Cuántas? O sea, siempre hay un tiempo para el sonar de las trompetas. Y siempre hay un tiempo para, o Marquito, sea, si fueron 7 días todos y tienen luego un 7 veces, perdón. Sí, Según lo que leo, fueron 7 días y luego 7 veces el mismo día, ¿verdad? ajá, ajá. Entonces son 49 veces. Eh, Entonces, ya le pone 49 veces, 49 veces. Entonces, Claro, pues sonaron las eh, trompetas y gritaron 49 veces. Porque, eh, no, porque no, no, dice que fueron 6 días y al séptimo día volvieron a hacer 7 vueltas. ajá, ajá, ya. Y cuando hicieron la séptima, o sea, tenía que haber un tiempo de completamiento para que se dé lo que tiene que darse. Entonces, Adri hace la voz, da la interpretación de Erika. Dice, tiene que haber un completamiento. Erika, entiendo eso, tiene que haber un completamiento. sí, sí, Marquito. Ya. Perfecto. ¿Cuál era el completamiento, Erika? El completamiento era el sonar de la trompeta. Ahora, ahora vamos justamente por eso. El completamiento era el sonar de las trompetas, pero resulta ser que las trompetas ya venían sonando 7 días atrás y en ese día ya sonaron 7 veces también. Pero no hicieron un El completamiento. Marquito, Por el e- completamiento tenía que darlo Rahab, Entonces, por eso es exactamente. Entonces, todo esto, porque por eso ella me, es la que tenía que hacer el rodeamiento. ya, Solamente ento- cuando ella hizo el rodeamiento se logró el completamiento debido. ya. Y Es Entonces, decir, que no basta con tocar la trompeta en el día indicado, las veces indicadas. exacto, Mía, muchas gracias. Yo lo estoy haciendo así para desmenuzarlo porque es importante, por favor, es importante. Porque ahorita vemos que por lo menos tocaron una vez y por lo menos gritaron una vez. ¿De acuerdo, Erika? Y de acuerdo con todos. Y no Sí, sucedió nada. A eso es lo que voy. Y no sucedió nada, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, por eso, para mí es importantísimo que la prédica del domingo o las cosas del domingo, no importa cómo sea, pues las llevemos justamente a eso. O sea, no pasa nada si tocamos, no pasa nada si gritamos. Y no es porque ha llegado el tiempo, la hora y todo, porque como dice Erika, tiene que haber un completamiento, pero ¿el completamiento de qué? Entonces, Adri ya va mencionando, y eso es lo que se menciona, el completamiento de Rahab. Entonces, resulta ser que aquí era importantísima esa. Ahora, si esas dos veces no sucedió nada, ¿por qué no sucedió, por qué no sucedió nada? ¿Por qué? ¿Dios qué quería? Entonces, ¿Dios qué le estaba mostrando? que debía levantarse una mujer para rodear, para completar al varón. Lo que, entonces, por eso tenemos que diferenciar lo que es el teruá, lo que es la aclamación, de lo que es el ruido. ¿Ya? Esa es la diferencia. Porque todo ese tiempo, ¿qué pasó? ¿Aclamaron o hicieron ruido? Hicieron ruido. Por lo menos 2 veces hicieron ruido. Y Dios no es que estaba queriendo, vean, a ver, entonces vamos desde la perspectiva de Dios, Dios no estaba buscando, pues, vean, suenen más duro, vea, ya está desafinada la trompeta, no, los sacerdotes faltan, no, no, no. Dios lo que estaba esperando es que haya un teruá. Entonces, ¿cuándo? Y aquí, ahora viene la otra parte, en el 6:20, que dice, esta es la parte que me interesa, dice. El pueblo gritó a gran voz. Entonces, no es que gritó el pueblo a gran voz. ¿Por qué? Entonces, escuche. Todos gritaron, antes de eso, todos gritaron suavito. Es decir, 49 veces gritaron suavito. Y llegó y el pueblo gritó a gran voz. Es decir, ay sí. Cuando tocaron las No, no, trompetas.
Pero lo que se refiere tal vez es que gritaron con una verdadera voz de unidad. Entonces, por eso tiene nombre. Y mire, ahora, ¿por qué no hubo unidad antes? ¿Por qué hubo? Y eso es lo que, eso es hermoso. ¿Por qué no hubo ruido? ¿Por qué hubo ruido antes? ¿Y por qué no hubo unidad antes? ¿Y por qué ahí sí hay unidad? Entonces, todo esto tiene un nombre. Entonces, todo esto se llama teruá. No es una gran voz, ¿sí? Porque la gran voz, nosotros encontramos la voz de Dios, nosotros encontramos en el día de Pentecostés. Imagínense, ahora, vámonos al día de Pentecostés. Hubo un gran ruido, hubo una gran voz, hubo un estruendo. Y usted se va al primer Pentecostés, pucha, y los montes humeaban y sonaba. Entonces, esa es una gran voz, ¿no es cierto? Pero esa es una gran voz. Y ese no es un teruá. Entonces, Dios no estaba ahí aclamando. En Porque no cambio era tiempo aquí, de aclamación. eh, pero tampoco en las murallas era el tiempo de la aclamación, aparentemente. Pero entonces lo que dice aquí es que cuando el pueblo dio su teruá. Entonces, ¿cuándo el pueblo dio su teruá? Esa es la pregunta. ¿Cuándo dio el pueblo su teruá? Cuando quitaron el ruido y hubo unidad. Ahora dígame, ¿quiénes hacían la unidad? ¿Quiénes hicieron la unidad? Hombres y mujeres, ¿no? Porque estaban los sacerdotes y estaban los del pueblo, los Eh, niños, ¿no? no, el pueblo. A ver, es la. A ver, vamos con la unidad. Los hijos, Marquito, porque quien más hace unidad son los Espérese, Adri. hijos. Espérese, Adri. Por eso, vamos con la unidad, vamos con los hijos. A ver, espere. Llegaron, ¿no es cierto? Y todos hicieron la unidad. ¿Cómo hicieron la unidad? Si después, estos mismos que hacen la unidad, después, estos, a los que le respalda Dios, después Dios no les respalda. ¿Por qué? ¿Por qué no les respalda? Porque para la muralla de Jericó les respalda. Y para irse a una batalla después de la de Jericó, ¿qué pasó? ¿Usted recuerda? Se apropiaron del anatema. Pero después fueron a una batalla. Dejémosle al anatema. Solo vamos a las batallas. Después de la batalla, ese mismo pueblo, ¿qué pasó? Salió huyendo. Salió huyendo, les mataron, o sea, Dios no le respaldó. ¿Y por qué no le respaldó el pueblo? ¿Por qué no le respaldó? Adri, como dice Adri. ¿Por qué? Porque se mostró el ruido en vez del teruá. Y, y mire, como decía Adri, ¿por qué hubo anatema? Ahora, claro, vamos, entremos al anatema. Como ya Adri está bien, nos ponen el anatema, entremos al anatema. ¿Qué culpa tiene el pueblo? ¿Qué culpa tiene la unidad con el anatema? ¿Qué culpa tiene? Oh, por el contrario, el pueblo era un pueblo ruidoso. O sea, el anatema mostraba el ruido. Claro, el anatema mostró el ruido y entonces les mostró el ruido de quién. Exactamente. No el anatema les mostró el ruido, obviamente, pero el ruido les mostró el anatema. Me parece muy importante. Así que, entonces, Pero la primera cosa, pregunta es, ¿quiénes tenían esa unidad? esa es la pregunta. ¿Quiénes tenían la unidad, Erika? Uno.
Los que tenían el sonido. Ya, Los que por tenían eso, voz. Los que no, tenían no, voz. no, 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 nuevamente, los que tenían unidad fueron los que producían ruido. Perdón, los que tenían ruido fueron los que produjeron ruido y nada pasaba. Los que tenían teruá mostraban su teruá. ¿Y quiénes tenían teruá? Entonces, ¿quién tiene el teruá? El dueño del teruá. ¿Cómo se llama el dueño del teruá? Los dueños del teruá se llaman los hijos de Dios. Súper bien, como dice Ale. Entonces, el dueño del teruá es Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y a quién le dio y a quién le dio el teruá? ¿Sabe quién le dio? Le dio a Rahab. ¿Y quién es Rahab? Era la prostituta. No, el domingo, por eso por eso el Yom Teruah del domingo era Es la importantísimo. que vivía en los muros. No, Es la que tuvo que correcto, estar abajo sus muros. correcto, correcto. Mire, por eso, como decía, la conexión no fue tan estable y capaz que sí tenemos que desarrollarlo ahora. Y los vamos a demorar un poquito, pero vamos al punto específico. Quien tenía el teruá no era una prostituta. Quien tenía el teruá era la abuelita de Jesús. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque ese rato, ¿quién sonó? Y por eso mencionábamos sí, me explico, Erika, ahí estamos mejor. ¿Sí? Bueno, entonces miren, esta es la parte importante. El Yom Teruah sonó en el séptimo mes. El Yom Teruah, Dios le dio para que suene en el séptimo mes. El Yom Teruah nos dio para que suene en el séptimo mes. Pero el sonido del Yom Teruah se siga extendiendo y mostrando y mostrando el mensaje del Yom Teruah. ¿Cuál es el mensaje del Yom Teruah? El mensaje del Yom Teruah es esa aclamación, pero el mensaje del Yom Teruah es esa mujer y es ese hombre, son esos muros, como lo que acabamos de decir. Y por eso a mí me emocionaba tanto, porque es dificilísimo encontrar una mujer, pero resulta ser que en la Biblia hay toda la fortaleza de esas mujeres que nunca se ha perdido, ni que se tiene que perder, y que se recobra en Yom Teruah. Entonces, la única, escuche, el pueblo de Israel oyó el Teruah, o el pueblo de Israel siguió escuchando ruido en el séptimo mes. Escuchó ruido porque no pudo pasar. Tenía la palabra pase, 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 pase al séptimo mes, pase la tierra prometida, pase, pase. Y todos pensaban en el día de mañana pasamos, pasamos, pasamos. Pero se olvidaron que para pasar a la tierra prometida, tenía que pasar por el Yom Teruah. Tenía que pasar por la aclamación. Entonces, Dios les da la aclamación, pero ellos, ¿en qué le transforman? Le transforman en ruido. Sin embargo, a una mujer que era prostituta, que vivía en unos muros, ¿qué sucedió en un séptimo mes? ¿Qué sucedió? ¿Qué escuchó en el séptimo mes de esta mujer? Escuchó la Pascua, Marquito. Escuchó Pascua. ¿Qué más escuchó? Escuchó el Yom Teruah. En el séptimo mes no escuchó Pascua, sino Yom Teruah. Y tuvo que pasar, mire, tuvo que pasar el mes séptimo. Contará 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y casi para terminar, casi 7 meses tuvo que esperar. Y cuando llegaron los israelitas, ¿qué le sonó a ella? ¿Qué sonó a ella? ¿Qué le sonó? Vamos a la vida práctica. Diga, Rocío. Escuchó Verá, llegó
llegó el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía la orden de darse la vuelta. Y cuando se daba la vuelta, ¿qué oían? Lo que ustedes acaban de decir. Ahora, póngase en los oídos de esta mujer, como hablábamos con Mía. Cuando llegó el pueblo de Israel, ¿cómo estaba esta mujer? Si tenía el sonido del teroá, ¿cómo estaba? ¿Estaba contenta o no estaba contenta? ¿Sí o no? Sí. Claro. Ya. Ahora, el primer día, se dan una vuelta. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se sentiría usted siendo esa mujer que está en la muralla, que ha esperado años, que ha esperado días, que ha esperado todo, que ha esperado meses? ¿Cómo se sentiría? Escuche y no sucede nada. ¿Cómo se sentiría? Decepcionada. ¿Ah? Desanimada, Exacto, desanimada. exacto. Va al segundo día y ¿cómo se sentiría? Peor. Tercer día, ¿cómo se sentiría? Yo gato, Eh, 7 días, ¿cómo se sentiría? hecho regato. Y en el séptimo día, por fin, pasa una vuelta. ¿Cómo se sentiría? Me vuelve el ánimo, me regresa. Le regresa el ánimo. O sea, como en montaña rusa, pasa la Ya. segunda vuelta, porque fueron 13 vueltas. El que me hizo caer en cuenta eso es el Plinio. 6 días, 6 vueltas, más 7 vueltas del séptimo día son 13 vueltas. Entonces, ¿ya le cachó? Entonces, hay que saber contar. Hay que saber contar. Entonces, el último día, segunda vuelta. La primera vuelta le subió el ánimo. La segunda vuelta, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Erika, Empoderada, Marquito, empoderada. empoderada. Tercera Empoderada. vuelta, ¿cómo se sentiría? Ya casi una hija. ¿Y cómo? Y Erika, ¿y cómo cambió? Si las 7 vueltas estaba hecho gato y ahora en la tercera vuelta del último día está mucho mejor. ¿Cómo cambió? Pues porque ya puedo ver un cambio, pues un clamor, Mire, ya, mire, ya se siente. mire. Los 7 primeros días, ¿sí? Para ella, pasaron dos cosas, lo mismo que para usted. Sonó el ruido de adentro y sonó de afuera las trompetas de afuera. ¿Y qué dijo? Igualito está el ruido, pues. El de afuera y el de adentro está igualito el ruido. Pero hay un sonido dentro de ella que ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le decía? Yo no quiero, yo no quiero el sonido de adentro. Yo no quiero el sonido de mi familia, ni tampoco quiero el sonido de afuera. Tal vez quise, porque cuando llegaron, yo estaba emocionadísima. Y ya vinieron ellos y se dieron una vuelta el primer día y ya entonces van a venir y van a sonar fuertísimo. Y van a atacar y por fin voy a ser libre. Pero no sucedió así. Entonces ahí se dio cuenta, ¿sí? ¿De qué se dio cuenta? Que no quería ninguno de esos ruidos, ¿ya? Pero en cambio, nadie le hacía perder a ella. ¿Qué no le hicieron perder a ella? Dos identidades. O soy la misma infiel de siempre, o comienzo a manejarme con mi fidelidad.
Me he mantenido 7 meses fiel. ¿Y qué ha pasado durante esos 7 meses? ¿Qué pasó durante todos esos 7 meses? ¿Qué pasó durante esos 7 meses? ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó? Renovó. El teruá que tenía ella, todos los días le sonaba, le animaba, le protegía, ¿qué más? Y le daba fuego, y le hacía rodear. ¿Y a quién rodeaba eso? ¿A quién rodeaba? ¿A quién rodeaba? Cristo, ¿A qué? a Cristo. ¡Exacto! ¡Exacto! 7 meses a quién rodeó. O sea, si María a usted le causa asombro, pues sepa que María tuvo la fortaleza de esta mujer que tuvo que esperar, después de Yom Teruah, tuvo que esperar 7 meses. ¿Sí? ¿Y con qué tuvo que enfrentarse 7 meses? Con Con ella su misma. propio. Las Exacto, murallas. exacto. ¿Y en dónde estaban más fuertes las murallas? ¿Adentro o afuera? Adentro, Sí, exacto. Y adentro entonces, de ella. a- adentro de ella. ¿Y en dónde estaba más fuerte el ruido? ¿Adentro de ella o afuera de ella? Pero lo que sí Adentro de le, ella igual. pero lo que sí le garantizo es que ella ya comenzó a diferenciar entre el ruido y la aclamación. Porque a pesar de que vinieron a aclamar, a pesar que vinieron con trompetas, que vinieron con shofares, que vinieron con todo el ejército, que vinieron en el nombre de Jesús, que vio al pueblo de Israel, que les vio a todos, a pesar de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo se mantuvo ella? A pesar de que pasaron 7 meses, pasaron 7 días y pasaron 7 vueltas, ¿cómo se mantuvo ella? Fiel. Fiel, fiel, exactamente fiel. Y en lugar de bajonearse, ¿qué hacía? Rodeaba, 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 rodeaba. ¿Mm? ¿Y a quién les rodeó? ¿Y a quién les rodeó? ¿A quién les rodeó? Le rodeó a su familia y le rodeó a 2 espías. Pregunta, ¿cuáles 2 espías le rodeó? ¿Cómo voy, mi amor? A su ¿Ah? esposa, Dígalo, a su Rocío, ¿a quién? ¿A qué espías le rodeó? Dígalo, Rocío. ¿Sí escuchó? ¿A quién le rodeó? Rocío, ahora micrófono. a su novio Salmón, A su novio, exactamente. ¿Cómo llegó el novio? ¿Cómo llegó el novio, Rocío? Erika, ¿cómo llegó el novio? como es ¿Cómo llegó al novio? ¿Cómo llegó Con el novio? aclamación. Claro, llegó al como principio, espía. Escuche, escuche, el novio llegó como ¿Cómo? espía. ¿Y cómo salió el novio? Oh, ¿Cómo salió el novio? rodeado, 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 rodeado. Entonces, vendría a ser lo mismo que coronado. eh, también, por supuesto, pero ninguno de los dos sabía. Pero, ahora sí, Erika, pregunta, ¿quién dio el teruá? Ella. Ella, pero en unidad con él. Amén. Ahora sí, Erika, ¿quién dio el ruido? Ella también. Todos, y exactamente todos, sin excepción, dieron el ruido. O sea, del pueblo de Israel. ¿Quién dio? Todos ¿Me los que explico? tenían unidad, las que rodeaban en su unidad. Pregunta, Josué,
Josué, ¿qué dio? ¿Ruido o sonido? Ruido. Ruido porque no tenía unidad. Sí tenía unidad, sí tenía unidad. Pero, dio, Josué dio mitad ruido, mitad teruá. Caleb, ¿qué dio Caleb? Ruido. ¿Ruido o sonido? Ladraba, Sí, dio ladraba sonido. como perro. No, no, verá que él está cumpliendo porque él ya está pasando. Claro, él ya pasó. Y Josué también. Claro, claro, claro. En ese instante, ellos estaban entre ruido. Pero al final, pregunta, al final, ¿qué pasó con Josué y Caleb? Sus vidas, qué pesó más, el ruido o el sonido? Ahora pregúntele a Salmón y a Rahab, ¿qué pesó más, el ruido o el sonido? El sonido. Ya. El Entonces, sonido siempre tiene más peso, ¿no? Eso El es peso de Yom gloria. Teruah. Oh, amén. Exacto, ese es el sonido. Porque usted a mayor sonido, por 7 meses, por 7 vueltas, por tantos shofares, por tantos sacerdocios, usted y yo llegamos a dónde? ¿A dónde llegó? Llegamos a Yom Teruah. Y eso no me quita nadie. Amén. Entonces, ¿sí ve? ¿Qué le parece? Entonces, no es del que quiere, no es del que corre, ni del que puede, sino de quién. Del que, del que Dios tiene El misericordia. que ¿De hace quién Dios? unidad. Exacto, exacto, es cuestión de unidad. Entonces, por eso, entonces gráficamente, mire, por cada vuelta, ¿qué muros estaban cayendo? ¿Cuáles eran los muros más fuertes? ¿Cuáles eran los muros más fuertes? Los internos. Exacto, exacto. ¿Y quién fue la única que pudo derribar los muros? Ajá. La Rahab. ¿Y quién tenía los muros más fuertes? ¿Rahab o el pueblo de Israel? Ella. Esa. Ajá. Eso es una mujer, eso es una mujer, eso es una mujer fiel, eso es una mujer. Ese es el teruá de una mujer. Ahora, por eso, ahora vamos al ruido, pues, ¿no es cierto? Si la Rahab venció el ruido, el pueblo de Israel tenía teruá, ¿y ¿y cuál era el ruido del pueblo de Israel? ¿Cuál era? Los Bueno, vales. espérese. Egipto. Espérese. ¿En dónde estaba el ruido más fuerte de Jericó? ¿En dónde estaba el ruido más fuerte de Jericó? Hubo un ruido que le penetró a un hijo de Judá, porque este hijo de El Judá, sacerdocio. peor aún, Judá no tiene sacerdocio, le penetró a Judá, a un hijo, y cogió el tesoro, cogió el ruido más grande. ¿Cómo se llama el ruido más grande? El ruido más grande no se llama anatema. El ruido más grande no se llama anatema. El ruido más grande se llama perturbación. ¿Qué le parece? Entonces, perturbación. Imagínense. Ahora,
¿En dónde estaba la perturbación? Ahora a la izquierda. ¿Dónde estaba la perturbación? Ahora mire la pregunta. ¿En dónde estaba el ruido? ¿Estaba el ruido en Israel o estaba el ruido en Jericó? Otra vez, ¿estaba el ruido adentro o estaba el ruido afuera? Pregunta, ¿estaba el ruido en Israel más ruido o en Jericó más ruido? Pues resulta ser que Israel cae en el ruido de Jericó. Y resulta ser que el ruido de Jericó cae cae de los oídos de Rahab y se levanta el sonido del teruá. ¿Dónde estaba más fuerte el sonido del teruá? ¿En dónde estaba más fuerte? ¿En la Rahab o en el pueblo de Israel? Lo mismo al contrario. ¿No es cierto? Entonces, entra este ruido, o mejor dicho, entra el teruá en Acán. ¿Y en qué se convirtió el teruá en Acán? ¿En qué se convirtió? Acán es el que tomó del anatema. ¿Dónde está Adri? Para que me acompañe, ¿no es cierto? Suena todo el teruá. Y el teruá, en este hombre, ¿en qué se convirtió? El ruido. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Se convirtió en ruido. Pregunta, ¿el teruá se convirtió en ruido o manifestó el ruido de este hombre? Daniel. Manifestó el ruido que tenía. Ahora, ¿quién le daba el ruido a este hombre? ¿Quién le dio el ruido a este hombre? ¿Le dio él mismo o le dio su teruá? Su teruá. Y ahora, ¿culpa de quién fue? ¿De su teruá o de este hombre? ¿Culpa de quién fue? ¿De la falta de sacerdocio? Exacto. El problema es que, ¿de qué me sirve un teruá que se convierte en ruido? Y no se convierte, el teruá nunca se va a convertir en ruido. El teruá va a manifestar el ruido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Manifestó o no manifestó el ruido? Y al mismo tiempo manifestó el teruá, porque el teruá, ¿qué les decía el teruá? ¿Qué les dijo el teruá? ¿Qué decía el teruá? El teruá decía, hay un Yom Kippur. Pero el ruido, ¿qué les decía? ¿Qué les decía el ruido? Les mostraba el ruido. Que hagan anatema. Exactamente. Entonces, ¿cuál era el ruido que tenían él? El ruido era que en realidad, ¿en qué confiaban? ¿En Dios o su infidelidad estaba manifestada por su confianza en qué? ¿Sí? Así que, ¿cuántos días tiene usted para llevar el teruá? Tiene hasta el domingo. Solamente hasta el domingo para ver qué es Yom Kippur. Pero para ver si se está manifestando en usted o en mí o en la casa del Dabar o adentro, no tiene que ir afuera. Porque a mayor ruido afuera, ¿qué pasa a mayor ruido afuera? Pues mayor eco adentro. Repito, a mayor ruido afuera, mayor eco adentro. Ahora, Como Jericó. exacto.
Entonces, los muros de Jericó, ¿a dónde afectan los muros de Jericó? ¿A dónde? Afectan a los... ¿Tiene alguna pregunta? Fabricio quería preguntar algo, pero ya. Marquito, buenas tardes. Bienvenido, Fabricio, dígame. Gracias. Pero el eco se produce por el vacío que tenían ellos ahí dentro. Verá, el eco se produce por una maldición, que no es maldición, porque no es maldición, sino con una sentencia, así mejor propongamos. Las sentencias de Josué, porque Josué mismo dice, el que edifique Jericó nuevamente, lo hará a costa de su hijo mayor y de su hijo menor. ¿Qué le parece? Y con esto, ¿qué está diciendo? Automáticamente, ¿qué está diciendo? Claro, viene a ser una sentencia, Marquito, para el pueblo que edificó. Ajá. No, es que no es una sentencia cualquiera. Lo que está diciendo es, los muros que cayeron de Jericó, nuevamente los muros se van a levantar. Y los muros que se van a levantar van a convertir ¿qué? Todo el trabajo de Rahab y de Salmón va a convertir en ruido. Y nuevamente, ¿qué se va a producir? Una Rahab. ¿Rahab qué es? La Rahab es la más misericordiosa de que la Madre Teresa de Calcuta. Pero no se olvide que Rahab es Leviatán. ¿Ya? Y va a producir hijos, en ese sentido, que levanten muros tan grandes que lo que hagan es poner eso en el corazón. Y en lugar de tener, como decíamos, un corbán, exacto, en lugar de levantar un corbán, ¿qué van a levantar? En lugar de levantar un acercamiento, ¿qué se va a levantar? Se va a levantar un anatema. ¿No? O sea, yo sé que voy muy raro, o sea, yo sé que esto está mucho aparentemente, pero yo sé que usted entiende, usted y yo entendemos. ¿Por qué? Porque tengo que darle el ruido, tengo que darle la sinfonía. La sinfonía es esa. La sinfonía es que lo que tiene que caer son los muros de adentro, los muros del corazón, los muros de hombres y de mujeres. Y esos muros lo que hacen es mujeres de muros. Y mujeres de muros, ¿quiénes son mujeres de muros? Son mujeres infieles. ¿Y mujeres infieles qué? Mujeres infieles que se transforman en prostitutas como Rahab y que están esperando, ¿qué están esperando? ¿Sí? Están esperando un teroá verdadero. Pero ese teroá verdadero se convierte en ruido. Entonces, las mujeres, ¿cuál es el problema de las mujeres? El problema de las mujeres no es ruido. Eso viene desde el principio. Entonces, para entender todo eso, tenemos que irnos a Eva. Facilito. ¿Sí? Entonces, Eva, ¿qué escuchaba? ¿Teroá o escuchaba ruido? ¿Sí? Entonces, Eva, en lugar de rodear, ¿qué quería Eva? Quería murallas, quería protecciones, quería una edificación sólida, digámoslo así. Pero ¿quiénes pasan factura a todo esto? No es una sentencia nada más de Josué, es una realidad. El que no escucha teroá y convierte en ruido, obviamente va a levantar ruidos no afuera, va a levantar ruido en sus hijos. Y ahí va a haber la primera muralla, y va a haber la muralla en sus hijos. Y a costa de sus hijos ¿en qué se van a convertir? El mayor va a servir al menor. ¿Y el menor a quién va a servir? Va a servir a esas murallas. O sea, tenemos otro problema que resolver. El problema de Jericó. Los muros cayeron y los muros se levantan. El problema de Yom Teruá. Los muros del corazón se vinieron abajo para levantar a una mujer y al mismo tiempo
el ruido. Y a partir de hoy usted sabe, empieza el ruido. Empieza el ruido para Yom Kippur, empieza el ruido por la última cosecha y de aquí sí empieza el ruido hasta diciembre. Entonces, ¿cuál es? Ya le di el panorama, le di el problema. Ahora, ¿cuál es la bendición del Yom Teruah? La bendición del Yom Teruah es que de aquí tenemos hasta el domingo, para que no edifique nuevamente, para que nuevamente no levante muros, porque si levanta muros, automáticamente quienes pagan las consecuencias de los muros, ¿quiénes son? Los hijos. ¿Sí? Eso no es una sentencia, eso no es una sentencia de Josué nada más. Eso es una sentencia de Josué por una realidad espiritual, no porque le salió no porque le salió de cualquier parte, sino porque en el Espíritu de Dios dijo, cuidado, cuidado, nuevamente muros de prostitución, cuidado, nuevamente muros de infidelidad, cuidado, nuevamente muros de Jericó, cuidado, nuevamente muros de Jericó, porque al mismo día que se cayeron los muros de Jericó, ese mismo día se levantaron. ¿Y a quién afectaron? A Josué y Caleb. Pregúntele a los hijos de Josué y pregúnteles a los hijos de Caleb. Pero bueno. Gracias por la pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? Ahora sí, ¿qué hacemos? Mía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Yom Teruah? Ahí está. Yo seguir siendo mujer. Rodear, rodear y rodear. Así tengas que esperar 7 vueltas, así tengas que escuchar todos los ruidos. Amén. Primera, ya con eso completamos la prédica y el que seguimos del Yom Teruah. Alex, ¿qué hacemos? Adri, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Adri? Distinguir el ruido del teruá, Marquito. Amén, amén, eso es fundamental, amén, amén. La única persona capaz de distinguir el ruido del teruá es una verdadera mujer. Y esa se llama la que rodea a Cristo, porque Cristo Jesús mismo se encarga de que el ruido quede como ruido, ¿sí? Pero adentro siga sonando el teruá. Katia, ¿qué hacemos? Gracias, eso nos ayuda para la oración. Por favor, en estos días y el viernes hacer Shabbat. Katia, ¿qué hacemos? Lina, Carmita. Em, levantar el teroa todos los días y sacar los ruidos que hay en mí, en mi casa. Hasta el domingo, solo hasta el domingo. Por favor, que nada nos perturbe. Y, y sobre, y sobre todas las cosas, exactamente. Que nada, porque Acán tomó las cosas por perturbación. Y las mujeres, que nada les perturbe, porque María también venció la perturbación. Recuerde eso. ¿Por qué estás turbada y por qué estás perturbada? Marquito, buenas tardes. Katia, ¿qué Seguir hacemos? caminando, es decir, seguir rodeando, estar firmes. Amén, amén, ya sonaron. Y ahorita el Amén. ruido, ya sonó el teroá, ya sonó, mire lo que sonó tan hermoso. Pero ahorita el ruido es por pasar esa sentencia de Josué, que no se edifiquen en estos 5 días, porque si no se edifican estos días hasta el domingo, pues pasamos nada más y nada menos por Yom Kippur. Y eso significa que ¿qué? Que no se levantaron muros, los muros de Jericó. Amén. Amén. Carmita, ¿qué hacemos estos días hasta el domingo? Rodear y sacar esos ruidos y que haya Ah, un sonido verdadero. amén, amén, amén. Llevamos a Cristo. Cristo es nuestra unidad. Tenemos hijos, tenemos un verdadero novio, una verdadera novia. Qué mejor que mirar todo el sonido que ellos nos dan.
Qué hermoso. Todo el sonido que recibió de Salmón y todo el sonido que recibió de una verdadera Rahab, eso nos llega, ese nos anima. Y no importa que estemos solteros, Rahab hasta conocerle a Salmón pasaron meses, pasaron años. Salmón, ¿cuántos años cree que tenía ahí? ¿Cuántos años cree que tenía? No nos dirá más de 40, porfa. Pues, pues Salmón, pues, ¿y cuántos años cree que tenía Rahab? Gra- Gracias, mía, gracias. Por lo menos antes de 50 tenía. Lo que sí le aseguro es que, Más de 30, perdón, más de ¿ah? 30, menos de 50, creo yo. Lo que sí le aseguro es que no tenía menos de 30. Exacto, por eso digo más de 30, menos de 50. Sí. Ajá. Exactamente, está en la mejor edad. Y si no ha llegado, a esa edad, pues está en la mejor base para llegar a esa edad. Dele con ganas. Y si tiene más edad, imagínese, con más razón, pucha, tiene toda la fortaleza. Eso le iba a decir Marquito, con más razón porque yo ya tengo 55. Y con más razón, porque Exacto. tiene toda la fortaleza de una mujer que tuvo que pasar todos estos altibajos, pero que ahora ya está asentada, ¿sí? Para rodear verdaderamente con fuego y ya no estar ahí perturbada, sino realmente tener un fuego de Dios y no estar ni preocupado ni por sus hijos ni por sus hijas, sino unir el fuego de sus hijos, porque sus hijos son fuegos, unirlo, recibirlo, porque usted es corona, una abuela es corona. Recibir. Amén, Marquito, amén. Me Amén, dio, y por pero eso, en el y por fondo eso de mi corazón. amén, amén, y por eso no sabe cómo me llenan las oraciones de los martes. No importa, Ay, sí, no importa. es tremendo, es lindo. Amén. Y no importa todas las cosas viejas que se metan ahí, no importa. Pero usted sabe quién es, cómo Dios nos da una sinfonía los domingos, los martes, para con todo eso hacerle sinfonía. No afuera lo que pase afuera, porque ya ve, más fuertes son los muros que uno lleva adentro. Nancy, ¿qué hacemos? Nancy, vea, y hasta que llegamos donde usted, ¿qué hacemos, Nancy? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, Del terror, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿qué hacemos? Eh, elevar un sonido para que se derribe ese muro. Ya Con se el derribó. sacerdocio y la unidad, Ya se derribó, Nancy, ya se derribó. ¿Qué hacemos? levantarnos. Cuidado, levante los muros de Jericó. Eso dice Josué, porque enseguida que se derribaron los muros de Jericó, enseguida se levantaron los muros de Jericó. Cuidado, se levanten en el mismo rato los muros que está derribando. Por eso me gustan sus preguntas y sus respuestas. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos, Daniel? Que se venga abajo la perturbación y que siga sonando el teruá. Amén, 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 amén. Los máximos perturbadores se llaman Acán, Acab y Jezabel en la Biblia. Rocío, ¿qué hacemos? Gracias por sus oraciones. Todo eso, por favor, tenemos estos días para hacerlo oración, para hacerlo realidad, para hacerlo creatividad, pero para hacerlo verdadero sonido de oración en estos días.
en su propia realidad y en la realidad alrededor. Rocío, por favor, ¿qué hacemos? Si es tiempo de Salmón y es tiempo de Rahab, que sea el tiempo de unidad y de acercamiento. Si es tiempo de Salmón, es tiempo de vestiduras. Y si es tiempo de vestiduras, es tiempo de obras del Señor preparadas de antemano. Y si es tiempo de obras, es tiempo de la mayor obra de todas, que es volver a esa sanidad de la misericordia y del corazón. Amén. 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 Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por el sonido, que es armonía, el sonido de mis hermanas y el sonido de mis hermanos de la casa del Dabar, porque ese suena todos los días, por cada vez que quiero levantar un muro, por cada vez que quiere meterse un muro en mis padres, por cada vez que quiere meterse un muro entre mis hijos y mi novia, por cada vez que quiere meterse un muro en mi corazón. Cuando tengo, en lugar de un muro, tengo fuego de mi novia, de mis hijos, que me muestra todo mi ruido, para devolverles a ellos, no mi ruido, sino devolverles mi fuego santo, devolverles en el nombre de Cristo Jesús esa diestra que mece esos muros de mantequilla y de leche y miel, para devolverles, Señor, ese acercamiento, esa unidad, para devolver esa ofrenda encendida y para devolver lo que tú nos das, el poderte decir, bendito seas por ser propicio y bendito seas, Señor, por poderte pedir, ser propicio y en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por poder llegar a propiciación y ser propiciación como lo eres tú para nuestra casa y nuestras vidas, un lugar de encuentro. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu. Amén. 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 Bendiciones. Hola, chicos. Nos vemos en Shabbat ya para prepararnos para el Yom Kippur. Bendiciones. Bendiciones, Alex, bendiciones a todos. bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones Gloria a a Dios. todos, bendiciones a todos. Bendiciones, gracias, bendiciones a Gracias por todos. todo. Chao.